El sol de la tarde caía sobre la colonia Roma en Ciudad de México, bañando las calles con una luz dorada que contrastaba con el estado de ánimo de Juana Méndez. A sus 42 años, los últimos 18 meses habían sido los más difíciles de su vida. La muerte de Enrique, su esposo durante 15 años, la había dejado sumida en una rutina solitaria que apenas podía llamarse vida. Juana ajustó su rebozo sobre los hombros mientras regresaba del mercado. Su departamento en el segundo piso de un edificio de los años 50 la esperaba, tan vacío como lo había dejado esa mañana. Al doblar la esquina de su calle, notó una figura pequeña sentada en los escalones de la entrada. «¿Rafael?», preguntó al reconocer al niño de 10 años que vivía en el departamento contiguo al suyo. «¿Qué haces aquí afuera solo?». El niño levantó la mirada. Sus ojos grandes y oscuros estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando, pero su rostro mostraba una determinación impropia para su edad. «Señora Juana, ¿puedo hablar con usted?». Su voz sonaba quebrada pero resuelta. Juana se sentó junto a él, dejando las bolsas del mandado a un lado. Conocía a Rafael desde que se había mudado con su madre, Carmen, hacía 3 años. Un niño tranquilo y educado que rara vez llamaba la atención. «¿Está todo bien? ¿Tu mamá sabe que estás aquí?». Rafael negó con la cabeza. «Mamá está trabajando. Hoy tiene doble turno en el hospital». Hizo una pausa y tomó aire. «Mañana es el festival del Día de las Madres en la escuela». Juana sintió una punzada en el pecho. El Día de las Madres siempre había sido difícil desde que perdió a la suya, pero ahora, sin la posibilidad de ser madre ella misma, resultaba aún más doloroso. «Tu mamá trabaja muy duro, Rafael. Estoy segura de que si le explicas...». «Ya lo hice», interrumpió el niño. «Pero no puede faltar, hay una emergencia en el hospital y...». Bajó la mirada hacia sus zapatos desgastados. «Todos los niños llevarán a sus mamás». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Juana podía escuchar el ruido del tráfico a lo lejos, mezclado con la música de algún puesto de tacos cercano. «Señora Juana, ¿podría ser mi mamá por un día?». La pregunta la golpeó como un balde de agua fría. Miró al niño, cuya expresión oscilaba entre la esperanza y el miedo al rechazo. «Rafael, yo no...». comenzó, pero algo en los ojos del niño la detuvo. «Por favor, solo sería mañana, de 10 a 12. Habrá pasteles y actividades, y los maestros quieren conocer a las familias». Sus palabras salían atropelladas. «No le pediría esto si no fuera importante». Juana observó al niño mientras un remolino de emociones la invadía. Por un lado, la idea de pretender ser la madre de alguien más parecía extraña, casi irrespetuosa hacia Carmen. Por otro, recordaba perfectamente lo que significaba ser el único niño sin madre en un evento escolar. «¿Tu mamá estaría de acuerdo con esto?», preguntó finalmente. Rafael se mordió el labio inferior. «No se lo he dicho», admitió, «pero sé que si se lo pido, se sentirá peor por no poder ir». Juana suspiró. La tarde comenzaba a refrescar y las primeras farolas de la calle se encendieron, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento. «Mira, Rafael, no puedo tomar esa decisión sin hablar con tu mamá primero. Eso no estaría bien». La decepción en el rostro del niño fue inmediata, pero Juana continuó. «Pero puedo hablar con ella cuando regrese. ¿A qué hora llega normalmente?». «Después de las 10», respondió Rafael, un destello de esperanza regresando a sus ojos. ¿De verdad hablaría con ella? Juana asintió, sorprendida por su propia decisión. Hacía meses que no se comprometía a nada que la sacara de su rutina. Desde la muerte de Enrique, había limitado sus interacciones sociales al mínimo indispensable. «Te lo prometo. ¿Ahora has comido algo?». Rafael negó con la cabeza. «Ven», dijo Juana, recogiendo sus bolsas. «Compré demasiados ingredientes para el pozole. Puedes ayudarme a prepararlo y cenar conmigo mientras esperamos a tu mamá». El rostro del niño se iluminó con una sonrisa que, por alguna razón, provocó un nudo en la garganta de Juana. Mientras subían las escaleras hacia su departamento, no podía evitar preguntarse en qué se estaba metiendo. La petición de Rafael parecía simple, pero algo le decía que aceptar ser mamá por un día podría complicar las cosas de maneras que aún no podía imaginar. Lo que Juana no sabía era que aquella tarde, al abrir su puerta a Rafael, estaba también abriendo la puerta a secretos familiares largamente enterrados que cambiarían su vida para siempre. El departamento de Carmen Gutiérrez estaba a media luz cuando Juana tocó la puerta,
Poco después de las 10:30 de la noche, Rafael se había quedado dormido en su sofá después de cenar y ella había decidido aprovechar el momento para hablar con su vecina a solas. Carmen abrió la puerta con expresión cansada. Su uniforme de enfermera arrugado y el cabello recogido apresuradamente en un moño desordenado hablaban de una jornada agotadora. «Juana», exclamó sorprendida. «¿Pasó algo con Rafael?» «Está bien, no te preocupes», la tranquilizó Juana. «Está dormido en mi departamento, cenamos juntos». Carmen cerró los ojos un momento, visiblemente aliviada. «Gracias a Dios. Debería haber llegado hace horas, pero hubo un accidente en la carretera y...» Se interrumpió y miró a Juana con gratitud. «Gracias por cuidarlo. No sé qué haría sin buenos vecinos como tú». «No fue nada», respondió Juana. «De hecho, quisiera hablar contigo sobre algo que Rafael me pidió». Carmen la invitó a pasar. El departamento era idéntico al de Juana en estructura, pero lleno de vida. Fotografías familiares, dibujos de Rafael pegados en el refrigerador, libros escolares sobre la mesa. Un hogar donde la vida sucedía todos los días, tan diferente al mausoleo en que se había convertido el suyo. Le explicó la situación mientras Carmen preparaba café. A medida que hablaba, notó cómo la expresión de su vecina cambiaba de la sorpresa a la culpa y finalmente a una resignación dolorosa. «No es la primera vez que le fallo», admitió Carmen, revolviendo su café sin probarlo. «Este trabajo me consume, pero necesitamos el dinero. Desde que su padre nos abandonó...» Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Juana la observó con más atención. «No tienes que explicarme nada, Carmen. Solo quería asegurarme de que estuvieras de acuerdo con que acompañe a Rafael mañana». Carmen dejó la taza sobre la mesa y miró por la ventana. La luna llena iluminaba el cielo de Ciudad de México, compitiendo con las luces artificiales. «¿Sabes? A veces me pregunto si hice lo correcto al venir aquí», dijo en voz baja. «Dejamos Oaxaca hace 3 años, después de que Gustavo se fue. Pensé que sería más fácil en la capital, más oportunidades». Juana guardó silencio, permitiéndole continuar. «Pero mírame ahora. Apenas veo a mi hijo, y él tiene que pedir a una vecina que pretenda ser su madre». Su voz se quebró en la última palabra. «No es así», intervino Juana. «Rafael entiende. Solo no quiere ser el único sin compañía mañana». Carmen se secó una lágrima con el dorso de la mano. «Eres muy amable, Juana. Rafael siempre habla bien de ti. Dice que le recuerdas a su abuela». Sonrió débilmente. «Mi madre falleció poco antes de que nos mudáramos». Algo en la manera en que Carmen mencionó a su madre captó la atención de Juana. «¿De qué parte de Oaxaca son?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. «De un pueblo pequeño cerca de Santa María Tlahuitoltepec», respondió Carmen. «Probablemente no lo conozcas». Juana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El nombre del pueblo resonó en su memoria como un eco lejano. «Mi esposo era de esa región», dijo lentamente. «Enrique Sánchez. Vivió allí hasta los 20 años». Carmen la miró fijamente, una expresión indescifrable cruzando su rostro. «Enrique Sánchez», repitió, como si estuviera probando el nombre. «Alto, con una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda». El corazón de Juana dio un vuelco. «Sí, de un accidente cuando era niño», respondió sintiendo que la habitación comenzaba a girar a su alrededor. «¿Lo conociste?». Carmen se levantó abruptamente, caminando hacia una caja que descansaba en un estante. Con manos temblorosas, extrajo una fotografía antigua y la extendió hacia Juana. La imagen mostraba a un grupo de jóvenes en lo que parecía una fiesta del pueblo. En el centro, inconfundible a pesar de su juventud, estaba Enrique, sonriendo con el brazo alrededor de una muchacha. «Esa soy yo», señaló Carmen. «Teníamos 18 años». Juana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La fotografía temblaba en sus manos. Enrique nunca mencionó... Comenzó, pero se detuvo al notar la expresión de Carmen. «¿Cuánto tiempo estuvieron casados?», preguntó Carmen en voz baja. 15 años. Nos conocimos en la universidad, aquí en México». Carmen asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. «¿Y nunca te habló de su vida en Oaxaca? ¿De su familia allí?». Juana negó con la cabeza. Solo que había perdido a sus padres joven y que no tenía hermanos. Siempre fue reservado sobre su pasado. Un silencio pesado cayó entre ellas. Afuera, las sirenas de una ambulancia rompieron momentáneamente
la quietud de la noche. «Hay algo que debes saber, Juana», dijo finalmente Carmen, su voz apenas audible. «Algo sobre Enrique, sobre Rafael y sobre mí». En ese momento, mientras la luna proyectaba sombras largas sobre la mesa de la cocina, Carmen comenzó a revelar una historia que haría que la petición inocente de Rafael, «¿Puede ser mi mamá por un día?», adquiriera un significado completamente nuevo y devastador. La madrugada encontró a Juana, sentada en el balcón de su departamento, con la mirada perdida en el horizonte urbano de la Ciudad de México. Las primeras luces del amanecer comenzaban a dibujar los contornos de los edificios, pero ella apenas lo notaba. Su mente seguía atrapada en la conversación con Carmen, en las revelaciones que habían alterado todo lo que creía saber sobre su vida con Enrique. Rafael dormía ahora en su propia cama, ajeno al terremoto emocional que había provocado su inocente petición. «¿Puede ser mi mamá por un día?». La pregunta resonaba ahora con una ironía cruel que le oprimía el pecho. Las palabras de Carmen seguían frescas en su memoria, dolorosas como heridas abiertas. «Enrique y yo éramos más que amigos de juventud, Juana. Estuvimos comprometidos. Cuando quedé embarazada, prometió que nos casaríamos, pero un día simplemente desapareció. Sin explicaciones, sin despedidas. Nunca supo de Rafael, o eso creí durante años». Juana se estremeció a pesar del aire cálido de mayo. La taza de té entre sus manos se había enfriado hacía horas, olvidada como tantas otras cosas que ahora parecían pertenecer a otra vida. Según Carmen, 3 años antes de su muerte, Enrique había regresado a Oaxaca. La había buscado. Había conocido a Rafael, entonces un niño de 7 años. Me juró que había cambiado, había continuado Carmen, que quería formar parte de la vida de su hijo. Me contó sobre ti, sobre su matrimonio. Dijo que estaban intentando tener hijos sin éxito, y que ver a Rafael le había hecho comprender el error que había cometido al abandonarnos. Juana cerró los ojos con fuerza, recordando aquella época. Enrique había dicho que iba a un congreso de arquitectura en Oaxaca. Regresó diferente, más callado, pero ella lo había atribuido al estrés laboral, a la frustración de sus intentos fallidos por formar una familia. ¿Por qué se mudaron a Ciudad de México? ¿Por qué a este edificio precisamente?, había preguntado Juana, sintiendo que cada respuesta solo traía más preguntas. La explicación de Carmen había sido devastadora en su sencillez. Fue idea de Enrique. Dijo que quería estar cerca, conocer a Rafael sin alterar vuestras vidas. Prometió ayudarnos económicamente, ser parte de nuestra vida discretamente, mientras encontraba el momento adecuado para decirte la verdad. El accidente que había matado a Enrique ocurrió 3 meses después de que Carmen y Rafael se mudaran al edificio. Un destino cruel que truncó cualquier posibilidad de confesión o redención. El sol comenzaba a elevarse sobre la ciudad cuando Juana finalmente entró al departamento. Las fotografías de Enrique parecían observarla desde las paredes con ojos nuevos, extraños. ¿Cuánto de este hombre había conocido realmente? El festival escolar comenzaba a las 10. Tenía pocas horas para decidir si cumpliría su promesa a Rafael. La revelación de que el niño era en realidad el hijo de Enrique, el hijo que ella nunca pudo darle, convertía un gesto amable en algo mucho más complejo y doloroso. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era Carmen. «Juana, entiendo si has cambiado de opinión sobre lo de hoy». Su voz sonaba agotada, como si tampoco hubiera dormido. «Le diré a Rafael que...». «Iré», interrumpió Juana, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Se lo prometí. Después de lo que te conté anoche, no tienes ninguna obligación», insistió Carmen. Juana miró la fotografía de su boda que descansaba sobre la mesita del teléfono. Enrique sonreía, con ese hoyuelo en la mejilla que tanto le gustaba, sosteniendo su mano como si fuera lo más preciado del mundo. 15 años de matrimonio, 15 años de mentiras. «Rafael no tiene la culpa de las decisiones de los adultos que lo rodean», respondió finalmente. «Estaré lista a las 9:30». Después de colgar, Juana se dirigió al armario. Entre sus ropas, encontró un vestido que no había usado en meses, uno que Enrique siempre había elogiado. Lo sacó y lo observó bajo la luz de la mañana, sintiendo una extraña mezcla de dolor y determinación. Ser mamá por un día, para el hijo de su difunto esposo, y la mujer que había amado antes que a ella,
No era el papel que había imaginado desempeñar jamás. Pero la vida rara vez sigue los guiones que escribimos para ella. Mientras se preparaba para el festival, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que cambiaría el curso de su vida y la de Rafael para siempre. El patio de la escuela primaria Benito Juárez bullía de actividad. Madres y padres conversaban en pequeños grupos, mientras los niños corrían entre las mesas, decoradas con flores de papel crepé y fotografías familiares. El aroma del chocolate caliente y pan dulce flotaba en el aire, mezclándose con las risas y la música de mariachi que sonaba desde un pequeño escenario improvisado. Juana se sentía como una intrusa en esta celebración de la maternidad. A su lado, Rafael caminaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo, saludando ocasionalmente a algún compañero de clase o profesor. «Gracias por venir, señora Juana», dijo en voz baja mientras se dirigían hacia su salón de clases. «Significa mucho para mí». Ella le sonrió sintiendo un nudo en la garganta. Después de la noche de revelaciones, miraba al niño con ojos nuevos, buscando rastros de Enrique en sus facciones. Los encontró en la forma de sus cejas, en el gesto peculiar que hacía al concentrarse, tan similar al que había visto 1000 veces en su esposo. «Me alegra estar aquí, Rafael», respondió con sinceridad. La maestra de Rafael, una mujer joven con expresión amable, los recibió en la puerta del aula. «Rafael, qué bueno que pudiste venir con tu mamá», dijo extendiendo la mano hacia Juana. «Soy la maestra Lucía». Juana sintió que se sonrojaba, pero Rafael intervino antes de que pudiera corregir el error. «Ella es la señora Juana, nuestra vecina», explicó. «Mi mamá tuvo que trabajar, pero la señora Juana aceptó acompañarme». La sonrisa de la maestra no disminuyó. «Es un placer conocerla, señora Juana. Es muy generoso de su parte acompañar a Rafael hoy». La mañana transcurrió en un torbellino de actividades. Los niños recitaron poemas para sus madres, hubo una pequeña obra de teatro sobre la importancia de la familia y, finalmente, cada estudiante entregó un regalo hecho a mano a su acompañante. Rafael le dio a Juana una tarjeta decorada con dibujos coloridos y un pequeño marco de madera pintado a mano. «Es para que pongas una foto», explicó tímidamente, «de alguien importante para ti». Juana acarició el marco con la punta de los dedos, pensando en la ironía de la situación. ¿Qué foto pondría allí? La de Enrique, el hombre que había amado pero nunca conocido realmente. O quizás, con el tiempo, la de este niño que era parte de él. «Es hermoso, Rafael. Lo guardaré como un tesoro». Cuando el festival terminó, caminaron juntos de regreso al edificio. El mediodía de mayo era caluroso, y las jacarandas en flor salpicaban las aceras de morado intenso. «¿Te divertiste?», preguntó Juana. Rafael asintió entusiasmado. «Fue el mejor día de las madres que he tenido», confesó. «Normalmente mamá tiene que trabajar, o estamos solos». Se interrumpió, como si hubiera dicho demasiado. Juana se detuvo bajo la sombra de un árbol observando al niño. Durante toda la mañana, una idea había estado creciendo en su interior, tomando forma con cada minuto que pasaba junto a Rafael. «Rafael, ¿puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Si pudieras elegir cualquier lugar para vivir, ¿dónde sería?». El niño pareció sorprendido por la pregunta. «No lo sé», dudó. «Me gustaba nuestro pueblo en Oaxaca. Teníamos un patio grande y podía ver las montañas desde mi ventana». «¿Extrañas Oaxaca?». Rafael pateó una piedrecilla en la acera. «A veces. Extraño a mi abuela y a mis amigos de allá. Pero mamá dice que aquí hay mejores oportunidades». Cuando llegaron al edificio, Carmen ya había regresado de su turno. Les abrió la puerta con expresión cansada pero aliviada. «¿Cómo les fue?», preguntó abrazando a su hijo. «Genial», exclamó Rafael. «La señora Juana conoció a todos mis maestros y aplaudió más fuerte que nadie cuando recité mi poema». Carmen miró a Juana con gratitud mezclada con algo más complejo, una emoción que oscilaba entre la culpa y la esperanza. «Rafael, ¿por qué no vas a cambiarte?», sugirió Carmen. «Preparé tu comida favorita». Cuando el niño desapareció en su habitación, las dos mujeres se quedaron solas en la pequeña sala. El silencio entre ellas estaba cargado de palabras no dichas. «Carmen», comenzó Juana reuniendo valor, «he estado pensando mucho desde anoche. Sobre Enrique, sobre Rafael, sobre todos nosotros». Carmen se tensó visiblemente. «Lo que hizo Enrique, lo que te hizo a ti y a Rafael, no tiene justificación»,
continuó Juana, pero creo que, al final, estaba intentando arreglar las cosas a su manera. Una manera bastante cobarde, comentó Carmen con amargura. Juana no pudo contradecirla. Sí, pero ahora él no está, y nosotras estamos aquí, con Rafael en medio de todo esto. Sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Enrique dejó un seguro de vida, es considerable. Siempre me pregunté por qué insistió tanto en ello, especialmente porque no teníamos hijos. Carmen miró el sobre sin tocarlo. No quiero su dinero, Juana. No es para ti, respondió Juana. Es para Rafael. Es lo que le corresponde como hijo de Enrique. Hizo una pausa. Y hay algo más. Mi departamento es demasiado grande para mí sola, y no soporto los recuerdos. He estado pensando en mudarme. Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. ¿A dónde irías? Juana respiró profundamente antes de responder. Estaba pensando en Oaxaca, en realidad, en empezar de nuevo. Miró directamente a Carmen, y me preguntaba si ustedes querrían venir conmigo. La propuesta quedó flotando entre ellas como una hoja en el viento. Afuera, la vida de la ciudad continuaba. Claxons, vendedores ambulantes, música de algún departamento cercano. Pero dentro de ese pequeño espacio, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente Carmen con voz apenas audible. Después de todo lo que sabes. Juana pensó en la mañana que había pasado con Rafael, en cómo su corazón se había expandido de una manera que creía imposible después de perder a Enrique. Porque durante 15 años quise ser madre y no pude, respondió con sencillez. Y hoy, por unas horas, sentí lo que podría haber sido. No puedo reemplazar a la madre de Rafael, ni quiero hacerlo, pero tal vez podamos ser una familia diferente, una familia elegida. En ese momento, Rafael regresó a la sala, ajeno a la conversación que acababa de tener lugar. Pero algo en la atmósfera debió alertarle, porque miró alternativamente a su madre y a Juana con curiosidad. ¿Pasa algo?, preguntó. Carmen y Juana intercambiaron una mirada, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. Rafael, dijo Carmen suavemente, la señora Juana tiene una idea que nos gustaría discutir contigo. Mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando largas sombras sobre el suelo del departamento, Juana comprendió que nunca volvería a su casa igual. La petición inocente de un niño, ¿puede ser mi mamá por un día?, había desencadenado eventos que cambiarían el curso de 3 vidas para siempre, porque a veces los lazos más fuertes no son los de la sangre o el matrimonio, sino los que forjamos en los momentos inesperados, cuando abrimos nuestro corazón a posibilidades que nunca imaginamos. Y en ese departamento de la Ciudad de México, bajo el cielo infinito que conectaba el pasado en Oaxaca, con un futuro aún por escribir, estaba naciendo una nueva familia, una construida sobre verdades dolorosas, pero también sobre la esperanza de la redención. Juana no sería mamá por un día, pero quizás con tiempo y amor podría ser algo igualmente valioso en la vida de Rafael, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, un puente entre el pasado que compartían sin saberlo y el futuro que podrían construir juntos.